Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y veces más será, más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades
veces más será más y más rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Nuestra lección para el día de hoy tiene este título: Haced tesoro en el cielo. Basada en esta parábola que Jesús enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 16 al 21. Leemos y dice como sigue: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sin duda, esta parábola que presenta el Señor Jesús tiene que ver con las cosas terrenales que son tan apreciadas para el ser humano. Está ligada al éxito, al triunfo, y se mide por lo que tiene la persona. Y aquí vemos en esta historia este hombre rico que fue uno de esos años muy fructíferos, de mucha ganancia, y que era tal su ganancia que los graneros de donde guardaba las cosas eran muy chicas. Entonces él concluyó derribarlos para hacer otros más grandes. Cuando los terminó, le dijo a su alma que se gozara, que comiera, que bebiera, que repose, regocíjate. Fue entonces cuando Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La inseguridad de los bienes materiales. Pueden ser muchos, pueden ser un tiempo muy próspero y llenarnos de bienes materiales, pero nos vamos a morir y todo esto va a quedar acá. Por eso la pregunta: ¿y lo que has provisto, de quién será? Jesús concluye su parábola diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Podemos nosotros ser ricos para con Dios? El título de nuestra lección, como decíamos, hacer tesoro en el cielo. En este tiempo de incertidumbre en que muchos se preocupan por la seguridad de sus bienes, o de sus inversiones y bienes materiales, es bueno saber que existe un lugar en que se garantiza la seguridad de toda inversión. Estamos en tiempos muy peligrosos. La delincuencia acá es de todos los días: asaltos, robos. La gente no respeta lo privado, te roban, te matan por cosas a veces insignificantes. Entonces se buscan aseguradoras para que te guarden todo lo que tiene, y mucha gente asegura sus bienes. Aquí en Lucas 12, el texto que acabamos de leer, del 16 al 21, Jesús recomienda el banco celestial. Fíjese, así es, dice, todo aquel que no es rico para con Dios. Si nosotros depositamos nuestro tesoro en el cielo, se nos asegura que estará preservado para toda la eternidad. ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios? ¿Cómo puedo yo abrir una cuenta en el cielo? ¿De qué forma yo puedo tener tesoro en el cielo? Fíjese que estas preguntas se responderán al transcurso de la lección.
pero es muy importante hacérselas. Lo cierto es que las riquezas terrenales se desvanecerán. Cualquiera de nuestras posesiones materiales puede desvanecerse en cualquier momento. Jesús, Mateo 6:19, daba esta recomendación: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. La gente estaba muy preocupada de ser próspero. Y es bueno ser laborioso, es bueno conseguir ciertos bienes materiales, no es nada malo. Pero fíjese que Jesús, el énfasis de él es que hagamos tesoro en el cielo. Y por eso recomienda que a veces se hace tesoro en la tierra, pero acá los tesoros se echan a perder. Un auto del año usted lo puede comprar ahora del 2022, pero sacándolo a la calle y andando un poco ya perdió su valor de ser auto nuevo. Va a bajarle considerablemente. Además que tenemos este otro riesgo, que los ladrones lo roben. Y como Jesús dice que el tiempo va quitándole valor a las cosas, donde la polilla y el orín corrompen. Ahí en Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y esta reprensión, fíjese que encontramos aquí en Santiago. Santiago se dirige a los ricos inconversos. Estos ricos eran opresores, acumuladores de riqueza en base a la explotación, al fraude. No pagaban sueldos justos, ellos querían solo enriquecerse, y ahí va la reprensión. Nosotros debemos de notar que el reino de Cristo no es antirriqueza o antiprosperidad o propiedad privada. No tiene nada que ver. En la Biblia habían cristianos muy prósperos, muy ricos, y habían también esclavos, personas que trabajaban al día. El reino de Cristo, la enseñanza de Cristo no está en contra de estas cosas, nada más que enseña que seamos justos y responsables en la posición que nos toque vivir. La Biblia no enseña que es pecado ser rico o que es justicia ser pobre. No enseña eso. Lo que la Biblia condena es el uso egoísta de las riquezas. Fíjese que el rico de Lucas 16 hacía banquetes con esplendidez, y eran conocidas las fiestas que se hacían en su casa, pero afuera de su casa había un mendigo que deseaba comer las migajas del pan que caían de la mesa del rico, pero no se las daba. Eso es lo que condena el Evangelio, lo que condena Cristo también. En este caso, la injusticia. Fíjense que hay en Efesios 4:28. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si Dios nos prospera y nos bendice abundantemente, yo debo de pensar, compartir un poco de lo mucho que el Señor me da con los que necesitan. Fíjese, el egoísmo, que si el Señor me prospera a mí, yo no soy egoísta, sino que tenga la capacidad de razonar y de ayudar al que yo veo en necesidad. Esa es mi labor, yo debo hacerlo. Adquirir las riquezas injustamente es lo condenable, lo que condenaba ahí en Santiago. Y el 5:4 de Santiago es el texto que iba a leer.
He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es lo que condena el Señor con respecto a la riqueza, hacerse rico ilegalmente, explotando, en este caso no pagando, como dice Santiago, el jornal de los trabajadores. Ahí en el 3:8 de Primera de Timoteo dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez ni codiciosos de ganancias deshonestas. Estas son las cosas que condena el Señor. O enriquecerse con trampa. A veces en los países la costumbre es no dar la boleta, no pagar el impuesto, conseguir precios más bajos, pero robando al Estado, no pagando el impuesto que corresponde. Tito 1:7 tenemos esta recomendación también: no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo que el Señor condena. Por eso Jesús dijo: así es el que hace tesoro para sí, como era el hombre de la parábola. Él nunca pensó compartir con sus amigos, con su familia, con los más pobres. Recuerda el caso de Zaqueo. Cuando Jesús le visitó, él se paró y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Arrepentido dijo: y si a alguien aquí yo he engañado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ese era un arrepentimiento sincero. Hacer tesoro para con Dios. El hombre de la parábola, el hombre necio, hizo tesoro para sí. Por eso agrandó los graneros y dijo a su alma que se gozara, que comiera, bebiera, que se regocijara, porque tenía mucho bien. Él esperaba vivir muchos años con esa riqueza recogida. Y el Señor le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y todo eso, ¿de quién va a ser? Y Jesús agrega: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ciertamente la riqueza te desvanecerá. Dice el texto de Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigue diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se da cuenta, aquí tenemos la visión del cristiano. Nosotros trabajamos en esta tierra, nos puede ir muy bien, podemos ser muy prósperos, pero el Señor quiere que hagamos riqueza no para nosotros, sino que también para con Dios. Seamos ricos para con Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo que hay en la tierra será quemado. Ahora Pedro dice: sabiendo nosotros, siendo el pueblo de Dios, que sabe que esto va a pasar, sabiendo que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vivir nosotros o andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Se nos manda eso. Entonces, las riquezas son momentáneas, nos van a servir mientras vivamos. Aprovechemos, si el Señor nos da un poco más, aprovechemos de compartir con los que necesitan. Aprovechemos de ir a hacer un mercadito y saber que al hermano allá no le ha ido muy bien. Hace días que está sin trabajo, no tiene trabajo seguro. ¿Por qué no nosotros no ser ricos para con Dios? ¿Por qué no hacer tesoro en el cielo? Fíjese que las cosas materiales o terrenales no pueden darnos las cosas que más necesitamos, como es el caso de la vida eterna. Jesús dijo ahí en Mateo 16:26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Imagínense que juntamos una cantidad de millones y nos morimos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Mira, Señor, mira, yo en la tierra dejé
unos millones que pueden servir para tu obra. Pero ¿y por qué no los dio cuando estaba vivo? Y podemos decir, Señor, puedo ocuparlo ahora con los que necesitan. Pero ¿por qué no ayude yo a los que necesitan? Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué aprovechamos ganar todo el mundo si perdemos el alma? ¿O qué recompensa daremos nosotros por nuestra alma? Tenemos que seguir el consejo del Señor. Ahí Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo 9 y 10. Le dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que quieren enriquecerse van a caer en tentación. Entonces, si nos vemos nosotros tentados a dejar de reunirnos para ganar más dinero y para enriquecernos, tengamos cuidado, porque la experiencia dice que caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice Pablo, pues raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que el dinero en sí, si cuando nos sirve el dinero como un siervo, que yo lo tengo y lo utilizo para hacer el bien, para vivir bien también, ¿por qué no? Y para compartir, para ayudar a los que predican el Evangelio, para comprar Biblia, porque el Señor me ha prosperado. Entonces está bien usado el dinero, usted lo usa a Él como siervo. Pero el amor al dinero, cuando la persona ama el dinero y es esclava del dinero, le duele gastarlo. ¿Por qué no le dan un buen diario a su esposa para que compre suficiente comida y no ande juntando las chauchas por ahí, los céntimos, para completar, para comprar la comida? Porque muchas veces son los esposos aman el dinero. ¿Por qué no hacer algo justo? Entonces fíjese que estos textos están muy bien puestos para que nosotros pongamos atención. Los que codician el amor al dinero, dice que causa daño, y los que lo codician se van a extraviar de la fe y son traspasados por muchos dolores. Frecuentemente se consiguen riquezas terrenales a gran precio. El caso del muchacho rico, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, él se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno. Y bueno, ustedes saben ahí en Mateo 19, 22, la conversación, la charla que tuvo Jesús con este joven, preguntándole si conocía los mandamientos. Él dijo que lo había aprendido desde la niñez y los practicaba. Ahora Jesús le dice, porque la pregunta de él, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y oyendo, dice el texto, el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba más la riqueza que la salvación. A veces nosotros no tenemos muchas posesiones, pero igual amamos más las posesiones de esta tierra que a Dios y su palabra. Y ese es el problema. Sea rico para con Dios, haga tesoro en el cielo. Fíjese que nadie puede destruir los tesoros que se guardan en el cielo. Jesús dijo, Mateo 6:20, si no hacéis tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan y hurtan. A veces nosotros buscamos buenas aseguradoras, buenos lugares donde podamos nosotros guardar los fondos que tenemos. Pero Jesús nos recomienda el cielo, donde el ladrón no mina, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan. Y 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Edificar
Fíjese que en el juicio final serán ponderadas nuestras acciones. Jesús ahí en Mateo 25, en el juicio que hace, la pregunta es: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve preso y me visitaste, tuve enfermo y me cuidaste. Y yo le diré: ¿y cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Eso es hacer tesoro en el cielo. Por eso Pedro 1:4 dice que fuimos llamados para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia nosotros estamos poniendo ahí cuando hacemos el bien. Ser rico para con Dios, a diferencia de las inversiones terrenales, las inversiones celestiales ofrecen beneficios eternos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que podamos invertir en el reino de los cielos nos será recompensado. Tendremos todo esto. Así como los tesoros terrenales, los tesoros celestiales se obtienen a un gran precio. Jesús dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Era costumbre de aquel tiempo, al no haber bancos ni cosas así, la gente enterraba sus tesoros en la tierra, en sus terrenos, y ahí estaban esos tesoros escondidos. A veces el dueño moría de repente sin saber ni haber indicado a nadie dónde tenía el tesoro, y eso quedaba ahí olvidado. Al parecer este hombre, cavando, encontró ese tesoro y vio que era gran tesoro. Lo cambió y lo llevó a un lugar y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Jesús da esta parábola anunciando que el reino de los cielos requiere una entrega completa. En este caso, el hombre, para obtener este bien mayor que era el tesoro escondido, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Nosotros también vamos a comprar en el sentido figurado. Vamos a dejar el mundo para seguir esta herencia, este lugar que el Señor nos da. Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Seguir a Jesús se requiere una entrega completa, hacer tesoro en el cielo, convertirnos al Señor con todo, seguirle cada día, tomando nuestra cruz. ¿Cómo se hace tesoro en el cielo? Bueno, primeramente se necesita abrir su cuenta. Al obedecer el Evangelio, se hace un pacto con Dios. Colosenses 2, 11 y 13 dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ese es el pacto que hacemos nosotros cuando nos bautizamos. Entramos en esa comunión con Dios, somos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Ese poder lo usó levantando a Jesús de entre los muertos. Ahora Él nos sacó a nosotros de la condenación del pecado
y nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Y Santiago 2, 15 y 16 dice: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esta está hablando de una fe que es de palabras solamente y no de hechos. Esto es hacer tesoro en el cielo. Si yo veo la necesidad de mi hermano, y como dice el texto de Juan, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en él? Entonces, ¿cuál es el panorama que se nos pinta acá? Somos miembros de la Iglesia del Señor y vemos no solo a nuestros hermanos, sino que a nuestro vecino o a un familiar, o vemos que al vecino, no sé, se cayó en la moto, se quebró el pie, y yo sé que hace 2 meses que no trabaja, y ya le han cortado la luz, y no tiene la esposa. Yo soy un hijo de Dios, que Dios me ha bendecido, y si no tengo, yo haré un esfuerzo para acercarme y llevarle un mercado, algo de comida, y decirle: bueno, tenga paciencia, vamos a orar por usted, pero aquí le traemos algo para aliviar su dolor, y mayormente a los hermanos. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿dónde mora el amor de Dios en él? Entonces nosotros tenemos que considerar, fíjese esto, muy bien considerado, cuando nosotros hacemos lo correcto, ponemos en práctica el amor de Dios. Eso es hacer tesoro en el cielo, ayudar a quien no te va a devolver, no lo hace con el interés que te devuelva. Otro texto de Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios, que está mirando todo esto y ve nuestras acciones, Él pagará, se encargará. Recuerda que en el capítulo 25 de Mateo, cuando hace el juicio a las naciones, y a uno le dice: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, y la gente le dice: ¿cuándo lo hice, Señor? Bueno, está hablando de estos casos, cuando la persona da a uno de sus hermanos, a los más pequeños: a mí lo hiciste, dice Jesús. Dice el 25:34 en adelante: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Se da cuenta que esto será pagado en el juicio final. Esto es hacer tesoro en el cielo. Cuando el Señor nos juzgue, no nos va a ver egoístas, mezquinos, sino que generosos. Por cierto, guardando los parámetros que la Biblia enseña. Un hermano no quiere trabajar porque es flojo o descuidado. A veces los hermanos son irresponsables, se endeudan más de lo que pueden, y porque los hermanos no los ayudan se molestan. No está hablando de ese tipo de hermanos, está hablando de hermanos en necesidad reales, y nosotros les ayudamos. El Señor tomará en cuenta, quiero decir, en el juicio final. Eso es hacer tesoro en el cielo.
recomendaciones de Cristo para hacer tesoro en el cielo. Mateo 6, del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese que esto tiene que ser sin hipocresía, sino que con la discreción más profunda. Jesús enseñó que era más bienaventurado dar que recibir. El que da siempre da con ese gesto de poder ayudar, y el que recibe siempre recibe con el desmedro de ser el necesitado. No hagamos sentir mal cuando hagamos el bien, hagámoslo en secreto, porque el Señor ve lo secreto. Y no humillemos cuando vamos a ayudar a alguien, hagámoslo con simpleza, con sencillez y con amor profundo. Y bueno, se revisará nuestra cuenta en el día final. Este texto lo había leído delante, pero lo volvemos a leer. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Se da cuenta que es fácil. Esto es hacer tesoro en el cielo. Es lo que el Señor quiere. Es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un corazón generoso. Entonces, concluyendo, los beneficios de la vida piadosa nunca cesarán o nunca pasarán en vano, y nunca pasarán. Siempre vamos a tener la oportunidad de ayudar a alguien. La exhortación de Pablo a Timoteo 6, 17 al 19: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Jesús dijo: si no hacéos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Eso es hacer tesoro en el cielo, y es lo que quería compartir con ustedes, amados hermanos, en esta tarde. Nos rodea la miseria en un mundo de dolor. Ve alrededor, qué desolación, cuánto sufrimiento y cuánto mal. Démosle pan al hambriento, ropa al que desnudo esté. Si esto hacemos hoy, Cristo el Salvador, un día de gloria nos dirá. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y a mí me disteis de beber. Forastero era yo y me abristeis
cárcel me vinisteis a mí. Tuve hambre y me disteis de comer, fui desnudo y me disteis que poner. Cuando enfermo estaba yo, me vinisteis a animar. Oh, venid a mi mansión celestial. Cuando te hemos visto hambriento, cuando has tenido sed, cuando dimos pan, dimos de beber, cuando te cubrimos, buen Señor. Si lo has hecho a un pequeño, de verdad lo has hecho a mí. Al amarle a Él, me has amado a mí, heredad del reino eternal. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y a mí me diste de beber. Forastero era yo y me abriste vuestro hogar, y en la cárcel me viniste a mí. Tuve hambre y me diste de comer, fui desnudo y me diste que poner. Cuando enfermo estaba yo, me viniste a animar. Oh, ven a mi mansión celestial. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.